Muy buenas tardes, doctor, compañeros. Somos estudiantes de la Maestría de Lengua y Literatura con el tema la influencia de movimientos sociales internacionales, como el Mayo francés de 1968, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos o las recientes protestas globales contra el cambio climático, en la cultura política y en las formas de protestas y participación ciudadana en el Ecuador del siglo XIX. Esta investigación profundiza en cómo los movimientos sociales antineoliberales en Ecuador y Perú han influido en el proceso de negociación e implementación del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. A través de un análisis comparativo, se examinan los mecanismos relacionados y factores contextuales que afectaron la influencia de estos movimientos en la política comercial de ambos países. La tesis destaca la importancia de los discursos críticos de los movimientos sociales en la construcción de una hegemonía frente a las políticas neoliberales impulsadas por actores internacionales. A continuación, mi compañera. Bien, dentro de las tres fuentes principales de investigación tenemos lo de la tesis doctoral de M. Purcell 2024. Dentro de sus argumentos principales tenemos que los movimientos sociales antineoliberales en Ecuador y Perú influyen en la política comercial, específicamente frente al acuerdo comercial multipartes con la UE. Estos movimientos buscan contrarrestar políticas neoliberales impuestas por actores. Sus posturas ideológicas critican al neoliberalismo global, es decir, que defiende una política económica alternativa que prioriza el bienestar social y la soberanía racional. En cuanto a las evidencias utilizadas, tenemos el análisis comparativo de los discursos y acciones de los movimientos sociales en Ecuador y Perú, junto con la evaluación de los impactos de dichos movimientos en las negociaciones del acuerdo comercial. Y en cuanto al análisis de la relación internacional de efecto, pues los movimientos sociales en Ecuador reflejan una resistencia a las presiones externas, destacando el impacto directo de los movimientos internacionales en la configuración de políticas nacionales. La lucha contra el neoliberalismo que surge de movimientos globales, índice en las políticas nacionales de comercio. Tenemos fuente artículo de J. Masal de 2006. Argumentos principales. Uno de los argumentos principales son los movimientos sociales en América Latina. Han sido cruciales en la inclusión política. Dos, estos movimientos representan a una respuesta a los procesos de exclusión política y social y buscan una democracia más participativa. Tenemos también las posturas ideológicas, enfoque democrático y de inclusión social, defensa de la democracia participativa con un fuerte énfasis en la justicia social. Asimismo, tenemos las evidencias utilizadas. Se presenta un análisis histórico y comparativo de varios movimientos sociales en América Latina, incluyendo los movimientos de los derechos civiles, indígenas y campesinos. Análisis de la relación internacional efecto, las políticas nacionales de comercio. Este enfoque destaca la relación entre los movimientos sociales internacionales como el movimiento por los derechos civiles y la inclusión política en el Ecuador. La democracia participativa promovida por estos movimientos se refleja en la incorporación de nuevas voces y demandas dentro de la política ecuatoriana. A continuación, mi compañera. Tenemos como fuente lo que es el CID. Es acerca sobre las profesiones en el año 2019. ¿Cuáles son los argumentos principales de esta? Ecuador del 2019 fueron una reacción contra las medidas económicas impuestas por el gobierno que afectaban a las clases más vulnerables. Como punto número 2, nos dice que la CID señala el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades para socapar las protestas. También tenemos las posturas ideológicas. Aquí nos dice que los humanos y justicia, la paz social, la postura de protección de los derechos fundamentales frente a la represión estatal. Como tenemos también las evidencias utilizadas. Aquí está el uso de la violencia por parte de las fuerzas de origen de las protestas en el año 2019, junto con el respaldo de las
protestas sociales en el marco de los derechos a las manifestaciones. El análisis de la relación internacional-efecto. Aquí los movimientos sociales en Ecuador están inspirados por movimientos internacionales de la justicia social, como los derechos civiles de Estados Unidos. Inciden en la política local, exigiendo respuestas más equitativas y respetuosas de los derechos humanos. La represión de estos movimientos refleja las necesidades de las autoridades frente a las demandas sociales internacionales. Revisemos ahora las conclusiones a las que hemos llegado. Los movimientos sociales internacionales han tenido una influencia profunda en Ecuador, transformando la cultura política del país y las formas de protesta y participación ciudadana. Desde la lucha de los derechos civiles hasta la defensa del medio ambiente, Ecuador ha sido testigo de cómo los movimientos globales han redefinido las formas del activismo social y político. Un ejemplo puede ser el movimiento indígena en Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que representa a 18 pueblos, 15 nacionalidades indígenas y asociaciones indígenas. La CONAIE defiende los derechos territoriales, sociales, culturales y políticos de los pueblos indígenas y han dirigido numerosas movilizaciones y protestas en defensa del medio ambiente y contra proyectos extractivistas que afectan sus territorios. También el uso de redes sociales ha permitido que los ecuatorianos no solo enfrenten sus problemas locales, sino que también se asumen a las protestas globales, creando una red internacional de solidaridad y lucha. Así, las luchas en Ecuador, aunque locales, reflejan los mismos valores de justicia social y derechos humanos que impulsan los movimientos sociales internacionales, evidenciando cómo estos afectan directamente las políticas nacionales. Este estudio demuestra que la participación ciudadana en Ecuador no solo responde a las necesidades locales, sino también a una conciencia global compartida. Los movimientos sociales internacionales continúan influyendo en la política ecuatoriana, contribuyendo a una mayor inclusión, justicia social y sostenibilidad ambiental. Muchas gracias.